¿Qué pasa, chicos? ¿Belleza? Hoy estoy aquí para contarte una historia que te tocará el corazón, en serio. Es una de esas cosas en las que no puedes dejar de pensar una vez que la escuchas. Entonces, toma las palomitas y quédate conmigo porque esta historia va a ser una que nos dejará enganchados de principio a fin. Aquí vamos. Resumen, hoy vamos a sumergirnos en una conmovedora historia sobre un abuelo que enfrentó desafíos increíbles, recolectando latas para mantener a su familia. Pero la vida da vueltas y se enfrenta a una injusticia, lo llevan a la comisaría. Sin embargo, es cuando comparte su historia que todos a su alrededor quedan conmovidos por su coraje y determinación. Es un viaje lleno de superación, lágrimas y sonrisas que nos recordarán la fuerza del espíritu humano. Así que no pierdas el tiempo y ven conmigo en esto. En la inmensidad de la vida, algunas historias son como perlas escondidas en el fondo del mar, esperando ser descubiertas y admiradas. Este es uno de ellos. Cierra los ojos e imagínate creciendo en un entorno urbano, donde los sonidos de la ciudad se mezclan en una sinfonía caótica. Sin embargo, entre el ruido del tráfico y las conversaciones apresuradas, destaca un sonido peculiar, el tintineo de las latas. Cada timbre metálico es como una nota en una partitura, una melodía única que impregna las calles polvorientas y los callejones olvidados. Para algunos, este sonido puede ser simplemente un detalle más de la escena urbana, fácilmente ignorado en medio del ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana. Pero para otros, como mi abuelo, fue la banda sonora de un viaje de esperanza y determinación. Imagínese a un niño, pequeño y frágil, caminando por las aceras de una ciudad que nunca duerme. Sus ágiles dedos se cierran alrededor de las latas desechadas, cada una de las cuales representa una oportunidad, una posibilidad para un futuro mejor. Mientras sus pies descalzos deambulan por los callejones sucios, su corazón se llena de sueños y su mente bulle con planes para escapar de la pobreza que lo rodea. Para mi abuelo, cada lata recolectada no era solo un objeto inanimado, sino un símbolo de su resiliencia y determinación. Mientras sus amigos jugaban en las calles o asistían a la escuela, él se dedicaba incansablemente a esta ardua tarea, consciente de que cada centavo ganado podía significar una comida en la mesa o un nuevo par de zapatos para sus hermanos menores. Las calles de la ciudad fueron sus aliadas y sus adversarias. Por un lado, ofrecían multitud de oportunidades para encontrar latas abandonadas y otros tesoros olvidados. Por otro lado, también ocultaban peligros desconocidos, como bandas rivales y policías corruptos que veían a mi abuelo y a sus compañeros como nada más que delincuentes potenciales. Sin embargo, persistió, impulsado por la llama ardiente de su determinación y la promesa de un futuro mejor. Cada día era una batalla, una lucha contra las abrumadoras probabilidades que parecían conspirar en su contra. Pero mi abuelo no se rindió fácilmente. Tenía un objetivo en mente y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para lograrlo. Y así, día tras día, continuó su incansable búsqueda de latas, convirtiendo cada obstáculo en una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Sus dedos ágiles y sus ojos penetrantes se convirtieron en sus armas más poderosas, permitiéndole encontrar tesoros donde otros solo veían basura. Y, en medio de este aparente caos, surgió una melodía de esperanza, un canto de resiliencia y determinación que resonó en las polvorientas calles de la ciudad. Porque para mi abuelo cada lata recolectada era más que una simple fuente de ingresos, era un símbolo de su fuerza interior, de su capacidad para afrontar de frente los desafíos de la vida. Mi abuelo era uno de esos héroes que no adornan capas brillantes ni blanden poderes sobrenaturales. Su valentía residía en cada paso firme que daba por las polvorientas calles de la ciudad, cada lata recolectada era un acto de valentía y perseverancia, una declaración silenciosa de su determinación de mantener a su familia. Mientras que algunos imaginan a los héroes como figuras imponentes en medio de batallas épicas, mi abuelo era un héroe de pequeños momentos, un guerrero silencioso que luchaba contra las adversidades de la vida cotidiana. Su armadura no estaba hecha de metal brillante, sino de esperanza y dignidad, cada latido de su corazón resonaba con la determinación de un verdadero campeón. Recolectando latas en las calles de la ciudad, se convirtió en un símbolo de resiliencia y fuerza, un faro de esperanza en un mar de incertidumbre. Mientras que otros solo veían a un anciano encorvado por el peso del mundo,
yo vi a un gigante, un coloso de determinación y coraje que desafió las probabilidades y se negó a ser derrotado por la adversidad. En las arrugas de su rostro vi las marcas de una vida vivida con intensidad, cada línea contando una historia de luchas y sacrificios, de triunfos y derrotas. Y en sus ojos vi un rayo de esperanza, la chispa de una fe inquebrantable que lo obligaba a seguir adelante, incluso cuando todas las señales parecían indicar lo contrario. Para mi familia, mi abuelo era más que un simple proveedor, él fue el pilar que sostuvo nuestro hogar, la base sobre la cual construimos nuestros sueños y aspiraciones. Mientras otros buscaban el éxito y el reconocimiento en los escenarios de la vida, mi abuelo encontraba satisfacción en pequeñas victorias diarias, en momentos sencillos compartidos con sus seres queridos. Su vida fue un testimonio vivo de la resiliencia del espíritu humano, una oda a la fuerza de la voluntad y al poder de determinación. Incluso cuando las tormentas de la vida azotaban a su alrededor, mi abuelo se mantuvo firme, un faro de esperanza en un mar de oscuridad. Y aunque su camino haya estado marcado por dificultades y desafíos, su legado sigue vivo en cada uno de nosotros, sus descendientes, que llevamos con nosotros el fuego de su pasión y la llama de su valentía. Porque para nosotros mi abuelo siempre será más que un simple hombre, será un héroe, un símbolo eterno de todo lo que es posible cuando se tiene fe y determinación. Pero la vida, implacable en su imprevisibilidad, presenta giros crueles incluso para los más valientes. Y así fue como mi abuelo se encontró ante los grilletes de la injusticia, una prisión injusta que lo llevó a un lugar donde los sueños parecen desvanecerse, la comisaría. Era un día como cualquier otro, con el sol abrasador tiñendo el cielo de azul y las concurridas calles de la ciudad palpitaban con la energía de la vida cotidiana. Mi abuelo estaba allí, como siempre, con su bolsa de latas a la espalda y una determinación inquebrantable en el corazón. Pero el destino, a menudo caprichoso, tenía otros planes para él. Fue un encuentro casual con las autoridades, un malentendido trivial que rápidamente se convirtió en una tormenta perfecta de acusaciones infundadas y suposiciones erróneas. De repente, mi abuelo se vio arrastrado lejos de la única vida que conocía, a un lugar donde las frías paredes de la comisaría parecían sofocar hasta la más mínima chispa de esperanza. El mundo a su alrededor pareció ralentizarse, los sonidos de la ciudad se volvieron distantes e indistintos mientras luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. Donde antes había certeza y seguridad, ahora solo había incertidumbre y miedo, una sombra oscura que se cernía sobre él como un manto de desesperación. Y, sin embargo, incluso ante la adversidad, mi abuelo se mantuvo firme. Se negó a ceder a la desesperación, a dejar que las cadenas de la injusticia lo sujetaran en su abrazo frío y despiadado. Porque sabía, en lo profundo de su corazón, que la verdad prevalecería, que la luz del día disiparía las sombras de la duda y la sospecha. Mientras esperaba en la celda fría y oscura, mi abuelo encontró fuerza en sus recuerdos, en cada momento compartido con su familia y en cada victoria obtenida con su sudor y determinación. Sabía que no estaba solo, que había quienes creían en él y que estarían a su lado pase lo que pase. Y así, aguantó, un bastión de esperanza en un mar de desesperación, esperando pacientemente el día en que la verdad finalmente saliera a la luz y él fuera liberado de las garras de la injusticia. Porque, incluso en las horas más oscuras, incluso cuando los sueños parecen desvanecerse, siempre hay una luz al final del túnel, la promesa de un mañana mejor. Mientras la lágrima de incertidumbre trazaba su solitario camino por el rostro de mi abuelo, él se aferró al tesoro más valioso que poseía, su historia. Fue una narrativa de luchas, sacrificios, y sobre todo, de amor. Cada palabra, cada recuerdo era un eslabón precioso en la cadena de su vida, un tapiz tejido con hilos de experiencias y emociones que moldearon el hombre que era. Desde los humildes días de su infancia hasta los desafíos inesperados que enfrentó en la edad adulta, cada capítulo de su historia fue una lección de coraje y resiliencia. Recordó los días difíciles, las noches frías en las que su estómago gruñía de hambre y los momentos de desesperación en los que sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Pero incluso en sus momentos más oscuros, encontró la fuerza para seguir adelante, impulsado por su fe inquebrantable en un futuro mejor y su amor incondicional por su familia. Cada sacrificio, cada renuncia era un homenaje a su amor por quienes lo rodeaban, una prueba de que estaba dispuesto a afrontar cualquier desafío, a soportar cualquier dolor, solo para asegurar su bienestar y felicidad. Porque, para él, el verdadero sentido de la vida reside en la capacidad de amar y ser amado,
de compartir el camino con quienes más le importan. Y así, mientras esperaba en la fría y oscura celda de la comisaría, mi abuelo encontró consuelo en los recuerdos de su viaje, las historias que moldearon su vida y las personas que tocaron su corazón. Porque, incluso ante la adversidad, sabía que su historia era su mayor arma, su mejor defensa contra las injusticias del mundo. Y a medida que las horas pasaban lentamente, se aferró a esa verdad como un marinero a un mástil en medio de una tormenta furiosa, encontrando consuelo en el conocimiento de que, al final, su historia sería escuchada, sus verdades serían reveladas, y se le haría justicia. Porque al final del día, la historia de mi abuelo no era solo la suya, era una narrativa compartida, una parte del complejo tejido que nos une a todos en nuestro viaje por la vida. Y mientras se aferraba al tesoro de su historia, sabía, en lo profundo de su corazón, que nada podría arrebatárselo, que nada podría apagar el brillo de sus recuerdos o apagar el fuego de su espíritu. Porque, al final del día, el amor y la valentía siempre prevalecen, incluso ante la mayor adversidad. Al abrir las puertas del pasado, mi abuelo nos invitó a entrar en un mundo de emociones profundas, un universo donde las experiencias moldearon cada fibra de su existencia y tocaron los corazones de todos los que lo rodeaban. Fue como si los muros de la comisaría, por un breve momento, se convirtieran en testigos silenciosos de una narrativa que trascendió el tiempo y el espacio. Con cada palabra que escapaba de sus labios, se revelaba una nueva dimensión, un paisaje rico en colores y texturas, donde el dolor y la alegría danzaban en una intrincada danza de vida y muerte. Y mientras compartía sus historias de superación, de pérdidas y ganancias, de lágrimas y sonrisas, pudimos sentir el eco de su viaje resonando en nuestros propios corazones. Cada relato era una ventana a su alma, una oportunidad para profundizar en lo más profundo de su humanidad y descubrir los secretos que tan fervientemente guardaba. Desde los días difíciles de su humilde infancia hasta los desafíos imprevistos que enfrentó en la edad adulta, cada capítulo de su vida fue una lección de coraje y resiliencia, una oda a la fuerza del espíritu humano. Recordó los momentos de desesperación, cuando todo parecía perdido y el mundo se derrumbaba a su alrededor. Las lágrimas corrían por su rostro al revivir las pérdidas que marcaron su viaje, las cicatrices que llevaba como testimonio de su valentía. Pero incluso en los momentos más oscuros, había una luz brillante que impregnaba su narrativa, una chispa de esperanza que se negaba a apagarse. Y luego, como un rayo de sol atravesando las nubes oscuras, llegaron los momentos de triunfo, las pequeñas victorias que lo hicieron seguir adelante. Nos habló de las sonrisas compartidas, los lazos de amor y amistad que lo sostuvieron en momentos difíciles. Y a medida que sus palabras llenaron el espacio que nos rodeaba, pudimos sentir la energía vibrante de su resiliencia, la fuerza imparable de su espíritu. Y así, mientras escuchábamos atentamente sus historias, fuimos transportados a un lugar más allá del tiempo y el espacio, un reino donde los límites entre el pasado, el presente y el futuro se desdibujan. Porque, en palabras de mi abuelo, encontramos no solo una narrativa de su propia vida, sino un reflejo de la humanidad en su conjunto, una celebración de nuestra capacidad para superar la adversidad y encontrar alegría incluso en los momentos más oscuros. Y cuando finalmente concluyó su narrativa, dejándonos con el corazón lleno y la mente inspirada, supimos que sus historias nunca serían olvidadas. Porque, a través de ellos, nos enseñó la importancia de nunca rendirnos, de encontrar fuerza en la adversidad y de mantener siempre viva la llama de la esperanza. ¿Qué hace que un hombre sea verdaderamente grande? No son los títulos que lleva a su nombre, ni las riquezas que acumula a lo largo de su vida. No, la grandeza de un hombre reside en algo mucho más profundo, mucho más esencial, el coraje de afrontar las tormentas con la cabeza en alto y el corazón lleno de esperanza. Mi abuelo encarnó esta idea de grandeza en su más pura esencia. No era un hombre rico en posesiones materiales ni famoso por sus logros monumentales. Sin embargo, su presencia imponente y su espíritu indomable lo elevaron por encima de todas las medidas terrenales. Enfrentó innumerables adversidades a lo largo de su vida, desafíos que habrían hecho que muchos hombres se rindieran y se entregaran a la desesperación. Pero mi abuelo no era como la mayoría de los hombres. Poseía una determinación inquebrantable, una fe inquebrantable que lo obligaba a continuar sin importar cuán difícil se volviera el viaje. Mientras otros buscaban consuelo en las cosas materiales, él encontró su fuerza en la esencia misma de su alma.
Su coraje no fue solo una armadura que usó para enfrentar al mundo, era parte de quien era él, parte de su identidad como hombre. Incluso cuando las tormentas de la vida azotaban a su alrededor, mi abuelo se mantuvo firme como una roca, inquebrantable en su convicción de que había luz al final del túnel, esperanza más allá de la oscuridad. Sabía que, en última instancia, no eran los obstáculos los que definían su viaje, sino la forma en que los enfrentaba. Y así, marchó con determinación a través de los oscuros valles de la vida, guiado por la brillante luz de su propio coraje. Cada paso que dio fue un testimonio de su resiliencia, una declaración de su fe inquebrantable en el poder del espíritu humano. Y cuando recuerdo los días que compartimos juntos, veo la verdadera grandeza de mi abuelo brillando como una estrella en el oscuro firmamento de la noche. No necesitaba títulos ni riquezas para demostrar su grandeza, su legado habla por sí solo, una historia de coraje, esperanza y amor que resuena a través de generaciones. Entonces, cuando me pregunto qué hace que un hombre sea realmente grande, no encuentro la respuesta en palabras impresas en papel o en números en una cuenta bancaria. En cambio, encuentro la respuesta en el ejemplo vivo de mi abuelo, un hombre cuyo coraje trascendió el tiempo y el espacio, dejando un legado de inspiración y esperanza para todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo. Ante la adversidad, mi abuelo no se doblegó, estaba como un gigante, imponente e inquebrantable. En lugar de dejarse consumir por las dificultades que la vida le presentaba, convirtió cada obstáculo en una oportunidad de crecimiento, cada desafío en una piedra angular de su fuerza interior. Recuerdo vívidamente los días que lo vi, con el sol cayendo sobre su rostro arrugado, recorriendo las calles de la ciudad en busca de latas. Para muchos, esos botes no eran más que basura desechada, pero para mi abuelo eran símbolos de esperanza, de perseverancia, de dignidad. Cada lata que recogió era más que un simple medio de sustento, era un recordatorio de su inquebrantable resistencia, su férrea determinación de ganar, sin importar lo dura que fuera la batalla. Se negó a ser definido por las circunstancias de su vida, en cambio, los moldeó a su voluntad, convirtiendo las desventajas en ventajas y los obstáculos en oportunidades. Y así, las latas que alguna vez fueron su sustento se convirtieron en un símbolo de su viaje, una representación tangible de su fuerza y coraje. Mientras otros solo veían metal oxidado, mi abuelo vio potencial, posibilidad, la promesa de un futuro mejor. Cada lata recogida fue un paso hacia la libertad, un gesto de desafío a las limitaciones que la vida le imponía. No se contentaba solo con sobrevivir, estaba decidido a prosperar, a lograr sus sueños más profundos, sin importar cuántos obstáculos se le presentaran. Y mientras continuaba su incansable búsqueda de latas, su espíritu de lucha inspiró a todos los que lo rodeaban. No necesitaba palabras para transmitir su mensaje, sus acciones hablaron por sí solas y resonaron en las calles de la ciudad como un recordatorio constante de que, con coraje y determinación, todo es posible. Y así, mi abuelo se convirtió en algo más que un hombre, se convirtió en un símbolo de esperanza, un faro de luz en un mundo a menudo sumido en la oscuridad. Su viaje nos recuerda que no importa cuán oscuros sean los tiempos, siempre hay una luz brillante esperando para guiarnos a casa. Por eso, cuando pienso en mi abuelo, no pienso en un hombre común y corriente, pienso en un gigante entre los hombres, un ejemplo vivo del poder de la resiliencia y la determinación. Y mientras tus recuerdos sigan resonando en nuestros corazones, sé que tu legado nunca será olvidado, tu luz nunca se apagará. Mientras mi abuelo compartía sus experiencias, sus palabras resonaban en la sala como una sinfonía de emociones, tocando los corazones de todos los presentes. Era como si cada historia, cada recuerdo, resonara profundamente en nuestras almas, despertando un sinfín de sentimientos que habían estado dormidos durante mucho tiempo. Mientras profundizaba en su viaje, sus emociones se desbordaron, inundando el espacio que nos rodeaba con un torrente de lágrimas y sonrisas. Fue una delicada danza de tristeza y alegría, una mezcla de dolor y esperanza que se entretejieron en un tapiz de emociones complejas y multifacéticas. Y en medio de este torbellino de sentimientos, recordamos la increíble capacidad de las historias para conectarnos unos con otros, para recordarnos nuestra humanidad compartida. Porque al final del día, no importa de dónde venimos ni hacia dónde vamos, todos compartimos el mismo viaje, los mismos triunfos y desafíos que dan forma a nuestra existencia. Mientras las lágrimas corrían por nuestros rostros, no eran solo lágrimas de tristeza, fueron lágrimas de compasión, de empatía,
de reconocimiento mutuo de nuestra propia fragilidad y fuerza. Y a medida que las sonrisas se extendían por nuestros labios, no eran solo sonrisas de alegría, eran sonrisas de gratitud, de admiración, de reverencia por la increíble resiliencia del espíritu humano. Porque al final del día, todos somos parte del mismo tapiz de la vida, entrelazados unos con otros de maneras que no siempre entendemos. Y cuando compartimos nuestras historias, cuando nos abrimos y nos permitimos ser vulnerables, creamos vínculos que trascienden las barreras del tiempo y el espacio, conectándonos entre nosotros en un nivel más profundo de lo que jamás podríamos imaginar. Y así, mientras las palabras de mi abuelo resonaban en la habitación, era como si estuviéramos presenciando algo sagrado, algo divino, algo que nos recordaba la increíble belleza y complejidad de la condición humana. Porque, en última instancia, son las historias las que nos conectan, las que nos unen como una familia global, una comunidad de almas que viajan juntas en este viaje llamado vida. Así que nunca subestimes el poder de una historia. Detrás de cada rostro que encontramos, detrás de cada mirada que encontramos, hay un universo de experiencias esperando ser compartidas, un intrincado tapiz de momentos que han dado forma a la esencia de quienes somos. Cada persona que conocemos es como un libro abierto, lleno de capítulos aún no explorados, de historias aún no contadas. Es fácil pasar por la vida sin darnos cuenta realmente de la profundidad de las experiencias que nos rodean. Es fácil perderse en el ajetreo de la vida cotidiana, en la monotonía de las rutinas diarias, olvidando que cada persona que conocemos tiene una historia que contar, un viaje único que los trajo hasta aquí. Pero cuando nos detenemos a escuchar, cuando nos permitimos profundizar en las profundidades de las historias que nos rodean, descubrimos un mundo de maravillas esperando ser explorado. Descubrimos que no estamos solos en este viaje, que hay una red invisible que nos conecta a todos, uniéndonos en nuestra humanidad compartida. Cada historia que escuchamos, cada experiencia que compartimos, nos recuerda que somos más que simples individuos aislados, somos parte de algo más grande, parte de un tapiz interconectado de vidas entrelazadas. Y al reconocer esto, al abrazar la complejidad y diversidad de las historias que nos rodean, encontramos un profundo sentido de pertenencia, una comprensión de que no importa cuán diferentes seamos, todos compartimos la misma humanidad, los mismos anhelos y miedos, las mismas esperanzas y sueños. Así que la próxima vez que conozcas a alguien nuevo, la próxima vez que mires a los ojos a un extraño en la calle, recuerda que detrás de esa fachada aparentemente ordinaria hay un universo de experiencias esperando ser compartidas. Y al abrir nuestros corazones y mentes a las historias que nos rodean, descubrimos una riqueza de conexión y compasión que enriquece nuestras vidas de maneras que nunca podríamos imaginar. Porque, en última instancia, son historias las que nos conectan, las que nos recuerdan nuestra humanidad compartida, las que nos muestran que no estamos solos en este viaje. Y al aprovechar el poder de las historias para unirnos, creamos un mundo más compasivo, más empático y más solidario, un mundo donde todos tienen la oportunidad de que se escuche su voz, se valoren sus historias y se celebren sus vidas. Así que, la próxima vez que te cruces con alguien recogiendo latas en la calle, detente un momento y reflexiona. Detrás de esa simple apariencia, de ese gesto aparentemente común, hay una historia, una narrativa de vida que puede sorprender, conmover e inspirar. Quizás esa persona ya haya vivido más aventuras de las que imaginas, haya enfrentado desafíos que lo moldearon hasta lo más profundo. Quizás haya experimentado una alegría indescriptible y un dolor inimaginable, construyendo un carácter resiliente y una profunda sabiduría a lo largo del camino. Porque, al fin y al cabo, cada uno de nosotros lleva consigo una historia única, un viaje personal que nos define y nos configura como somos. Y al reconocer esto, al abrir nuestro corazón a las historias que nos rodean, descubrimos una nueva apreciación de la complejidad y diversidad de la experiencia humana. En lugar de mirar a quienes recogen latas con lástima,